7:01 de la mañana, segunda hora de transmisión, llega El Comercio TV. Con mucha más información nacional e internacional. Queremos invitarles a que sigan con nosotros. Tenemos mucha información también desde diferentes puntos del país, de la ciudad, con respecto a este paro. Vamos con Sofía Vintimilla, desde el sector de Chasqui. Sofía, en pantalla para contarnos cómo se desarrolla esta movilización indígena que ha bloqueado algunas provincias de nuestra ciudad, de nuestro país. Así es. Adelante, Sofi, cuéntanos qué es lo que sucede Así allá. es, compañeros. Así es, compañeros, buen día. Ustedes pueden ver en imágenes al fondo cómo la Panamericana permanece cerrada, ambos sentidos de circulación, todos los carriles están cerrados por la quema de llantas. Ustedes pueden ver cuántas llantas existen, de allí la nube de humo que se forma en este sector, más o menos es en la entrada de la vía alterna hacia Ambato. Es importante señalar, este sector se le llama como la vía al Chasqui. Además, policías y militares se encuentran concentrados a pocos pasos de aquí en el puente de Jambelí, también en la entrada a la Reserva Ecológica de los Ilinizas. Allí hay unos camiones con policías y también militares, puesto que en horas de la mañana también hubo una obstrucción de la vía en ese lugar. Sin embargo, ya quedó habilitada y ahora lo que están haciendo es precautelando ese sitio para que no se vuelva a suscitar una obstrucción de ese tipo. En estos momentos aquí no existe presencia de militares ni tampoco de policías y ustedes pueden ver la tensa calma que existe aquí. Hace unos minutos habían varios camiones que estaban trasladando a la gente que salía desde las diferentes zonas hacia la Panamericana para llegar hacia el distrito metropolitano, en especial los sectores del sur. Sin embargo, varios manifestantes encapuchados y con palos, con clavos, rompían y también ponchaban los neumáticos y llantas de estos vehículos y golpeaban los baldes de las camionetas de allí, que comenzaron a irse todas estas camionetas que intentaban prestar el servicio a la ciudadanía que se encontraba en este sector para ser trasladada a los diferentes sectores, como les digo, de la capital. Ese es el panorama que se vive en este sector. Hasta el momento, como les reiteramos, no existe todavía presencia ni tampoco de la policía ni los militares. Sin embargo, están concentrados pocos pasos más abajo sobre también la Panamericana. Esperemos poco a poco vaya restaurándose y se vayan habilitando estas vías que conectan a distintos sectores como las provincias del norte, Cotopaxi y también Tungurahua. Una ruta que tiene bastante carga vehicular diariamente y ahora el panorama es totalmente desolado. Esa es la información. Lamentable lo que nos cuesta Sofía Vintimilla. La ciudadanía quiere colaborar, quiere dar transportación y encapuchados, gente desadaptada, porque no tiene otro nombre, poncha las llantas, golpea las camionetas. Terrible la situación, como lo hemos dicho, sí, es viable la manifestación, pero no de forma violenta y arriesgando a los demás, por supuesto. Esto fue un informe de Sofía Vintimilla de la situación cómo está ya en el sector del Chasqui. Vamos a continuar. Les contamos que en cadena nacional el presidente Lenín Moreno ratificó las medidas económicas y expresó estar abierto al diálogo con sectores de buena fe, mientras los ministros de Defensa y de Gobierno informaron que en ciertas provincias de la Sierra todavía existe bloqueo de vías. En su mensaje al país, el primer mandatario invitó a uno de los sectores movilizados e inconformes con las medidas a conversar. Estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados. En la cadena también participó la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien hizo un llamado a estar atentos ante amenazas de paralizaciones y cierre de vías en ciertas provincias de la Sierra. El día de mañana habrán puntos de cierre en algunos lugares del país. ¿En qué puntos en la estos Sierra desmanes? Son lugares en donde quienes están manifestándose en contra de las medidas son dirigentes y miembros del movimiento indígena en sus diferentes expresiones. No hay ningún acercamiento de grupos indígenas. Son puntos focales en donde están obstruyendo las vías y generando malestar. Romo rechazó el ataque que han sufrido miembros de la fuerza pública y vehículos de socorro. Tenemos 11 ambulancias atacadas por los manifestantes en estos días. Atacar una ambulancia es la regla mínima aún en las zonas de guerra. No puede ser de ninguna manera permitido un comportamiento de esa naturaleza. A la cadena se sumó el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, quien reaccionó al anuncio de la CONAIE de decretar estado de excepción en sus territorios. No hay territorios indígenas. El territorio es del Estado ecuatoriano. Y si alguien hace un llamado a nombre del Estado ecuatoriano, solamente es el presidente de la República en función de la Constitución y de las leyes que tiene el Ecuador.
Ante el rumor de que existiría desabastecimiento de alimentos y combustibles, los ministros descartaron tal situación. Pueden construir las vías, pero no hay desabastecimiento. Las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, están encargándose de hacer un abastecimiento a través de puentes aéreos, de tal manera que la ciudadanía pueda estar tranquila, los mercados van a estar abastecidos. A la información que tanquetas de Fuerzas Armadas resguardan el Palacio de Gobierno, Jarrín expresó: Hablar de blindados, están en la brigada blindada, en Riobamba, esos son tanques. Es la aclaración. Esa es la mejor explicación. Blindados son de la brigada blindada. No hay ninguno que haya salido. Informó Iván Casamen. Y amigos, pese a la liberación del precio de la gasolina en el Ecuador, nuestro país es el tercero de la región con el costo más bajo de combustible. El subsidio se efectuó en el año 1974. Sin embargo, el retiro de esta compensación ahorraría al Estado cerca de 1.600 millones de dólares. Le contamos. En diciembre del 2018, el Gobierno Nacional liberó el precio de la gasolina súper. Desde entonces, el valor fluctúa entre 3 y 3.14 dólares. Tras esta decisión, el 1 de octubre, la gasolina extra y Ecopaís pasaron de $1.85 a $2.39, mientras que el diésel de $1.03 a $2.30. Es decir, que el valor dependerá del mercado internacional. Desde 1974, Ecuador subsidió el uso de combustibles fósiles, con el objetivo de facilitar el acceso de este bien para toda la ciudadanía. Incluso en el gobierno de Rodrigo Borja había un incremento paulatino mensual de los precios, para irle ajustando a los precios, para ir reduciendo mensualmente lo que eran los subsidios. Compensación que a criterio de varios expertos debió ser analizada constantemente para evitar que desencadenen un mal uso de combustibles y hasta el contrabando. Ese subsidio lo subsidiamos todos, pero eso se iba mucho de eso por fronteras. De acuerdo a cálculos de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, el Estado ahorraría cerca de 1.600 millones de dólares al no subsidiar la gasolina. El país, con la tendencia que iba a diciembre, íbamos a tener un déficit de unos 3.000 millones de dólares. Tomando en cuenta que la producción nacional petrolera es del 40% anual, con relación a la importación de combustibles, que corresponde al 60%. Va a mantenerse el mismo precio de una estación de servicio a otra estación de servicio. Por ese lado es conveniente. Razón por la cual varios analistas aseguraron que nuestra nación deberá pensar a largo plazo en promover la transición energética. Incentivo a la gente para que a nivel, de pequeñas ciudades, de barrios, de edificios, de casas, etcétera, ellos mismos estén en capacidad de generarse su energía renovable. En tanto, Ecuador continúa siendo el tercer país de la región con el precio más bajo de combustible, incluso con relación a otros estados que no subsidian estos costos, informó Sofía Vintimilla. Y el Servicio de Rentas Internas SRI exhorta un mayor análisis en las reformas planteadas por el Gobierno Nacional, una vez que la falta de conocimiento sería lo que ha ocasionado las protestas. El posible incremento del impuesto al valor agregado IVA es algo que mantenía en vilo a los ecuatorianos y al contrario de subir, el gobierno nacional aplicó cambios tributarios que desde el Servicio de Rentas Internas de CRI se garantiza son en beneficio de la mayoría de ecuatorianos. No subió el IVA, se elimina el anticipo de impuesto a la renta, lo cual es importante para el flujo de los ciudadanos. Recordemos que se pagaba en julio y septiembre. Entonces, en julio y septiembre yo tenía que tener los recursos para pagar este anticipo. Ahora, ese flujo yo lo puedo usar durante todo el año, no tengo esa carga fiscal. Andrés Ordóñez, director regional del SRI, resaltó que se puso especial interés en los pequeños y medianos empresarios con la implementación de una tarifa única. Que la tributación, cuando uno está emprendiendo, muchas veces puede ser complicada. Entonces, lo que es este sistema es que van a pagar una tarifa de un 2% de los ingresos. Además, no van a hacer la declaración mensual de IVA, sino la declaración semestral. Con eso se les alivia la carga fiscal de 6 meses. En lugar de ir pagando el IVA mes, lo van a hacer de manera semestral, como por ejemplo ya lo hacen ahora los artesanos. También se defiende la disminución del impuesto de salida de divisas, ISD. Recordemos que se paga un 5%, ahora es el 2.5%. Entonces, son beneficios que lo que se está brindando, como vuelvo y repito, es blindar a la dolarización y fortalecer a la economía.
Parte de las reformas económicas que el presidente Lenín Moreno puso en la mesa de análisis para que el Poder Legislativo le dé luz verde, pero que por el momento la eliminación del subsidio de la gasolina extra y del diésel ha generado más de un dolor de cabeza. El país no puede seguirle regalando dinero a los contrabandistas, a las mafias que se llevan el dinero a Colombia, a Perú. Hacer esto también nos da la oportunidad de abaratar los costos a la ciudadanía por otros tipos de productos y abaratar también los costos para el agro, para el campo, que hoy tiene muchos problemas a través de la reducción de aranceles, a maquinaria, a fertilizantes, a insumos. Informó Héctor Romero. Y a propósito, hoy día vamos a revisar cómo están las vías justamente con este movimiento. Hay que recordar a la ciudadanía que el hoy no circula está fuera de, en este caso, el municipio indicado, que no se lo pone en efectivo. No existe el pico y placa. Algunos vecinos nos han escrito indicando no hay pico y placa. Eso fue reemplazado por el hoy no circula. Cierre de vías por manifestaciones sociales. En el sector de Calderón, el norte de Quito, pues la vía en la Panamericana Norte, en el peaje de Oyacoto, está cerrado. Aproximadamente 60 manifestantes se toman la vía y queman llantas. Pues esto están obstaculizando las personas que vienen desde Guayabamba. En el sector de La Delicia, norte de la ciudad, sector de La Planada, sector Colegio Hidrobo, parcialmente habilitada, aproximadamente 30 personas intentan cerrar la vía. En el Valle Norte, vía Intervalle, sector de Huango Polo, pues está cerrada. La Policía Nacional reporta que en el peaje de la vía Intervalle de la altura de Huango Polo existen manifestantes cerrando la vía. Se encuentra material pétreo y árboles cortados en la vía. Qué pena por los árboles, ¿no? Eso mismo pasó en Cayambe, pobres arbolitos, como que los árboles tienen la culpa, ¿no? Calderón, en el norte, Simón Bolívar y colectora sector de Carapungo, parcialmente habilitado. 20 volquetas se encuentran estacionados en el carril derecho de la vía. Todavía no se registran manifestantes. La Delicia, en el norte, la Manuel Córdoba Galarza, sector de Maresa, parcialmente habilitado. Aproximadamente 40 volquetas y buses escolares se encuentran estacionados a un lado de la vía. Todavía no se registran manifestaciones. Ese es el estado que informa el municipio de Quito sobre el cierre de las vías por manifestaciones a esta hora. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a María Paula Roma, ministra de Gobierno, con quien se analizará las paralizaciones en el país y las medidas tomadas por el gobierno. Recuerde, la cita es en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a hacer una pausa y al retornar, tras el levantamiento del paro por parte de los transportistas, en la ciudad de Quito no se pudieron reanudar sus actividades con normalidad. Información tras el levantamiento del paro por parte de los transportistas. Los capitalinos no pudieron reanudar sus actividades con normalidad este fin de semana, ya que el transporte público fue escaso o casi nulo en la ciudad. Acá no hay buses, entonces ya ahorita les han ordenado que guarden las unidades y no hay buses, transporte nada. No hay para nada. Y toca, yo vengo cogiendo 3 carros de acá de Calderón. Y mire lo que nos toca pasar a nosotros. Esa fue la reacción de la ciudadanía en las calles, que no encontró transporte para movilizarse. Esto después de que se anunciara la suspensión del paro en Quito. No se llegan a ningún acuerdo y ya están cobrando los 35 centavos. Y ahorita dice que ya no hay buses. Que porque uno les dice que todavía no está alza la cuota y entonces bájense y lárguense en lo que ustedes quieran, dicen. Los ciudadanos que acudieron a las estaciones de transporte municipal se encontraron con la noticia de que los alimentadores no estaban operativos. No, el municipio de Quito no ha tomado en ningún momento esta decisión. Tampoco nosotros hemos tomado esta decisión. Esta obedece a la falta de seguridad en el carril troncal y en las rutas alimentadoras. Es decir, es una consecuencia de las circunstancias que vive la ciudad. Algunos conductores de buses mencionaron que salieron a brindar el servicio a la ciudadanía, arriesgando a que sus unidades sufran daños. Así es que estamos exponiendo a nosotros también, entonces tenemos que saber y de veras mente. No hay más unidades a más que nosotros. Bajo mi responsabilidad he sacado yo, pero yo llego arriba a la planada y me retiro.
No hay garantías que en las paradas que nos rompan los parabrisas. Gente a pie, aglomeración en las diferentes paradas de buses, tanto públicas como municipales, se observaron en toda la ciudad, que no logró reanudar el movimiento normal de las actividades de los capitalinos. Informó Patricia Aldaz. De vuelta con Sofía Vintimilla, ahora está en el sector del río del puente de Jambelí. Justamente, Sofía, te veo en pantalla, vemos que hay ya policía, presencia de policía. Coméntanos cómo está el panorama en esta parte de la Panamericana o la 35. Así es, Roberto, como les habíamos manifestado, ustedes pueden ver en imágenes cómo militares y policías se encuentran en este sector. Es justo a la entrada de la Reserva Ecológica de los Dilinizas, sobre el puente del río Jambelí, sobre la Panamericana. Pueden ver también cómo hay todavía rezagos y vestigios de lo que fueron las quemas de llantas y la obstrucción de la Panamericana en horas de la madrugada y muy temprano. Todavía hay humo en ciertos sectores, como pueden ver. Sin embargo, es importante señalar que aquí el paso ya se ha restablecido, en especial para todos estos sectores que están cerca al puente Jambelí. Sin embargo, también hay muchas camionetas que tratan de prestar el servicio a la comunidad para trasladarlos al menos metros más adelante y se puedan trasladar a sus distintos destinos, puesto que sobre el Chasqui, sobre la ruta del Chasqui, como habíamos manifestado, está cerrada toda la Panamericana. Ustedes pueden ver inclusive como por momentos se ve como un humo negro y es parte de esa quema de llantas que a pocos kilómetros de aquí se está suscitando y con ello está totalmente cerrada esta vía. No hay presencia de transporte público por ninguno de los dos sentidos, ni tampoco en estos sectores poblados sobre la Panamericana. No se puede ver, nada más motos y unas cuantas camionetas y camiones pequeños que son los que intentan trasladar a la diversa ciudadanía que se encuentra en este lugar. Pueden también ver cómo los militares y algunos de las personas que aquí habitan se acercan, un poco dialogan para saber cuál es la situación. Y aquí sí estamos entonces custodiados por los militares y la policía. Esperemos también paulatinamente vayan avanzando hasta los otros sectores de la Panamericana hacia la parte sur, para que también se pueda habilitar la vía y así para la comunidad que aquí habita sea mucho más fácil el traslado hasta sus trabajos. Esta es la información hasta el momento, ustedes continúan con más. Gracias, Sofía Vintimilla. Más adelante seguiremos con ella revisando cómo está el movimiento y las paralizaciones viales que realiza justamente el movimiento indígena. Alison Correa. Y tras el alza indebida de los pasajes en el transporte público, la Agencia Metropolitana de Transporte realizó un operativo donde se iniciará un proceso administrativo sancionador contra los conductores que violaron la norma. Además, autoridades del municipio ratificaron que la tarifa es de 25 centavos. Los pocos buses que salieron a las calles a brindar su servicio después de que los gremios de transportistas cesaran el paro por la eliminación del subsidio a los combustibles, la ciudadanía se encontró con la novedad que el pasaje habría subido a 35 centavos. ¿Cómo les están cobrando? 35 centavos. ¿Por qué? No sé quién le dijo. Mire, yo vengo de la Planada y los buses están cobrando a 35 y solo hasta el occidental. Es falta de respeto. Usuarios del transporte público se quejaron de lo mismo a través de redes sociales, donde circularon fotografías de un comunicado colocado en las paradas de los corredores, donde se anunciaba el alza de pasajes por supuesto decreto presidencial. Realmente ciertas unidades del transporte público de Quito subieron sin autorización alguna el pasaje a 35 y hasta 40 centavos. El municipio de Quito no ha autorizado ningún incremento de la tarifa. Con respecto a la falta de unidades de transporte, mencionó: consecuentemente no salen porque no quieren. Y esto nos hace pensar que están esperando que exista una disposición del gobierno central para que se suban las tarifas a 35 centavos y ahí sí salir. Entonces, este tipo de análisis también los vamos a tomar en consideración dentro de los procesos administrativos que se van a seguir a las operadoras. Debido a las denuncias realizadas por los usuarios, la Agencia Metropolitana de Tránsito realizó un operativo en toda la ciudad, donde se detectaron cobros indebidos en 5 buses que salían desde La Marín hacia diferentes puntos. Esos informes van a la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Movilidad es la que se encarga de iniciar los expedientes y sancionar. Dependiendo de la carga de pruebas que se tenga,
pueden ir estas sanciones, como lo establece la ley, desde sanciones económicas hasta la revocatoria de los contratos de operación. Dependiendo de aquello, se irán sancionando. Informó Patricia Aldaz. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a María Paula Romo, ministra de Gobierno, con quien se analizará las paralizaciones en el país y las medidas tomadas por el gobierno. Recuerde las citas en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Al retornar en la ciudad de Quito, autoridades realizaron operativos de control de precios en varios mercados. El resultado le estaremos contando al retornar. Son las 7:25 de la mañana, 7 grados centígrados de temperatura en la ciudad de Quito. Una pausa. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de lunes de El Comercio TV en la señal de Televicentro. Contarles que el Ministerio de Gobierno y autoridades de control visitaron varios mercados con el objetivo de evitar la especulación con los productos claros de la canasta básica. En el distrito metropolitano de Quito inspeccionaron los mercados Mayorista y San Roque y también la ciudadela Ibarra. En este operativo fueron detenidos comerciantes. Veamos. Hay una referencia de precios que debió elevarse, pero no exagerado, claro. Antes que les cuenten y salgan con las justificaciones de siempre, que la gasolina subió, que los fletes se incrementaron y el costo de los productos por las nubes, intendencias, comisarías y policías llegaron a los mercados no precisamente de compras, sino a verificar el precio de los artículos de primera necesidad. En el mercado mayorista ubicado al sur de Quito, algunos productos registraban un incremento del más del 100%. $24 el medio quintal de papas, si no es justo, $12 llevaba yo. La lista sorprendió a muchos. El saco de choclo pasó de $18 a 40, el plátano verde la misma situación, la arveja de 15 a 35 dólares, el quintal de yuca de 12 a 20, el tomate de 13 a 18 dólares, es decir, los precios se dispararon, todo bajo el pretexto que la gasolina y el diésel subieron, más los bloqueos de vías en varias provincias. Los precios están sumamente altos, no se puede comprar muchas cosas. La autoridad habló de especulación e hizo un llamado a los dueños de los establecimientos a publicar el precio oficial que debe basarse en los valores referenciales del Ministerio de Agricultura y no en octubre hacer su agosto abusando del bolsillo de los consumidores. El problema es que están abusando de ese precio referencial y están subiendo indiscriminadamente. Algunas personas inclusive están escondiendo los productos para venderlos después muy caro. En el mercado mayorista, 2 comerciantes fueron detenidos, ofertaban los productos a precios exagerados. Todos saben que debe haber un incremento, pero no aprovechar de la convulsión que generó la eliminación del subsidio a los combustibles. Personas que no respeten lo que dice el precio se va a ir detenidos. Tenga en cuenta que la especulación está penada por la ley. El COIV en su artículo 321 señala que la persona que sin autorización legal incremente los valores de productos sujetos a precio oficial será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. En Quito informó Iván Casamen. Y a través de un comunicado, el Ministerio de Educación anunció que las clases quedan suspendidas por este lunes 7 de octubre únicamente para el régimen Sierra y para la provincia de Napo debido a las amenazas de paralizaciones y cierre de vías. Sin embargo, en cadena nacional, el gobierno informó que se reanudan las clases en escuelas, colegios de todo el país a partir de este lunes. En el caso de los centros de educación superior, cada universidad deberá evaluar si los estudiantes deben asistir a los establecimientos. Desde el municipio de Quito se ratifica que la medida hoy no circula, no regirá este lunes. Un feliz lunes, un feliz inicio de semana a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Por cierto, estamos en días complejos y difíciles debido, por un lado, a las reacciones frente a las medidas económicas de la semana anterior del gobierno y por otro, este vandalismo condenable que no puede continuar en el país.
utilizando a sectores respetables como los indígenas y con comunicados públicos de un sector que indudablemente por sus palabras se ha identificado por la desestabilización en el Ecuador, como es el correísmo, hay que decirlo con claridad. Está con nosotros la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Quizás una observación inicial. El gobierno emitió el decreto de estado de excepción que da ciertas atribuciones. No hay libertades, esa es la realidad de un estado de excepción, de asociación, de reuniones. No se puede transitar de la manera que se está haciendo en el país, incluso bloqueando carreteras, cuando el gobierno, que se ha mostrado respetuoso de las instituciones, de los derechos humanos, en esta ocasión daría la impresión de que en las carreteras del país le están ganando la partida estos sectores. Buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias. En realidad el gobierno ha tomado medidas que son medidas para algunos sectores, parte de su agenda política, para decirlo de alguna manera, y creo que eso hay que diferenciarlo de actos vandálicos. Es decir, hay sectores que políticamente critican las medidas o se oponen a las medidas. También hay muchos sectores que las respaldan, porque a veces uno, por el tema del cierre de las vías, enfrentamientos violentos, los temas que hemos tenido, también olvida decir que hay sectores importantes que respaldan la medida, que conocen lo fundamental, ¿no?, de tomar esta decisión, pero lo más grave y lo que justifica en mayor parte el estado de excepción es que hay quienes, a propósito de todo lo que sucede a raíz del tema económico, han aprovechado para vandalizar algunas ciudades del país y algunos lugares de manera particular. Por ejemplo, el primer día, luego de decretadas las medidas, tuvimos entre 3.500 y 4.000 personas que saqueaban en Guayaquil, en la perimetral. Esto es un tema muy difícil de contener, esto no se puede permitir, son actos vandálicos y entonces el estado de excepción permite que tanto la policía como las Fuerzas Armadas reaccionen por supuesto, siempre en el marco de la ley y de sus competencias. Tenemos, creo yo, también algunas diferencias con la semana pasada. El hecho de que el paro de transporte se haya levantado ya en casi su totalidad. Todavía hay algunos lugares en donde existen conflictos. Los lugares en donde existen más dificultades se debe también a la irresponsabilidad de los alcaldes, a la irresponsabilidad de los consejos municipales que no terminan de asumir decisiones importantes. Hay alcaldías que han cumplido su papel, que hay que destacarlo. La alcaldía de Ambato, Javier Altamirano, que ya decidió ayer subir a 40 centavos. Así es. En cambio, en Guayaquil se lava las manos la alcaldesa Cintia Viteri, en Ibarra igual, una actitud demagógica de la alcaldesa Escaco, que simplemente dice, no vamos a aumentar. No se reivindicaba tanto la descentralización para ahora devolverle esto al gobierno central. El propio COTAD, artículo 65, literal F, dice: los gobiernos autónomos descentralizados deben planificar, regular y controlar el tránsito. Resulta que en Guayaquil y en Ibarra dicen no, que lo haga el gobierno central. Bueno, es que la descentralización y la autonomía están muy bien para que el gobierno central subsidie las tarifas de los municipios. No está bien. Es realmente un tema que pone en debate la coherencia sobre el tema de los gobiernos autónomos, pero creo que también hay muchos municipios que han hecho un trabajo apropiado, alcaldes que han demostrado un liderazgo y una responsabilidad que ya nos quisiéramos para todo el país, porque nos evitaríamos una serie de conflictos. El alcalde de Machala negoció y se sentó a la mesa con los sectores del transporte el día viernes inclusive. El fin de semana ya estuvo funcionando su ciudad. El viernes en la tarde ya tuvo su ciudad funcionando. El alcalde de Santo Domingo de los Colorados, que tuvimos un par de días difíciles en Santo Domingo por el bloqueo de los automóviles, ya también se sentó con los representantes de los distintos sectores y se pusieron de acuerdo. Está funcionando casi con normalidad Santo Domingo de los Áchilas. Estos son ejemplos de que necesitamos
de muchas voluntades que tomen en un momento como este las responsabilidades que corresponden. Y el gobierno ni se está lavando las manos, ni le está trasladando a nadie la responsabilidad, está asumiendo lo medular de esta responsabilidad con todo lo que implica. Y creo que es simplemente eso lo que les pedimos a las otras autoridades. Cada uno asuma una parte de su responsabilidad. Tenemos una serie de ficciones sobre las que hemos construido algunos temas en el país, tarifas de transporte en varias ciudades que no se revisan desde hace 17 años. Es el caso de la ciudad de Quito, por ejemplo. En lugar de tomar una decisión de normar, de controlar a los sectores del tránsito y de la movilidad, se entregaban transferencias directas de efectivo a los conductores, a los dueños de las cooperativas, como ha venido sucediendo en Quito, con la cantidad de dinero que Quito le entregó al transporte urbano. Quito habría podido financiar el municipalizar su corredor principal. Esa es la cantidad de dinero que el municipio de Quito ha entregado para evitar enfrentar el tema de las tarifas. Esperemos que eso hoy sea distinto, pero en todo caso, confiamos en que en el país la normalidad se restablezca poco a poco. No dejan de preocuparnos algunos puntos todavía altamente conflictivos, sobre todo en Cotopaxi, en Chimborazo, en Tungurahua un poco menos, Imbabura, Azuay. En Loja tenemos hoy en la mañana 2 cierres pequeños, uno muy pequeño en la salida Loja-Catamayo, el más grande está en la zona San Lucas, Saraguro ya no está cerrado, pero realmente el de Molleturo, por ejemplo, es un tema muy grave. Hemos tenido incidentes delicados ahí. Tenemos 12 ambulancias que han sido atacadas en esos cierres de carreteras, es decir, todavía hay puntos en donde el conflicto tiene características que son sumamente violentas, ¿no? ¿Cree usted que hay un proceso para desestabilizar al Ecuador, como ya se invocó desde el correísmo, que renuncie y se vaya a elecciones anticipadas? Hay diferentes cosas y a mí me gusta separarlas para ser justa. Primero, yo creo que no debemos mezclar las demandas de algunos sectores sociales, de algunos sectores del movimiento indígena, no las podemos mezclar con los intentos de desestabilización. Yo creo que en la desestabilización, en el golpismo, están los correístas. Está Correa asusando a través de Twitter, incluso Nicolás Maduro se atrevió a comentar en redes sociales la situación del Ecuador, lo que ya es insólito, pero eso me parece que hay que separarlo de las dirigencias, de los sectores sociales en el país, con quienes siempre mantenemos una puerta abierta al diálogo y un llamado permanente a evitar la violencia. La paralización y la violencia le hacen daño a la misma gente para la que trabajamos. Nosotros en el gobierno también trabajamos para reactivar el agro, también trabajamos para atender a los sectores indígenas, también trabajamos para que más personas tengan empleo, así que yo espero que realmente podamos profundizar sobre esas coincidencias. ¿Cuándo se sientan con la dirigencia indígena para que entiendan la problemática? Bueno, hay varias dirigencias, ¿no es cierto? El movimiento indígena no es uno solo, hay diferentes sectores de ese movimiento y hemos estado en conversaciones permanentes, estamos todavía discutiendo cuándo, cómo, dónde, si las reuniones son públicas, son privadas, cuál es la agenda de las reuniones. Algunos sectores se han ofrecido para mediar estas reuniones. El prefecto de Imbabura, que es el presidente del Congope, por ejemplo, algunos alcaldes también, algunos sectores de la Iglesia Católica. Es decir, tenemos puentes abiertos de diálogo, estamos conversando con muchos dirigentes y lo que esperamos es poder transformar la protesta en diálogo, la protesta en decisiones. El presidente Moreno lo dijo ayer, cuando extendía su mano, ¿no? Y él también diferenciaba claramente los actos violentos, los actos desestabilizadores y aquellos que tienen que ver con posturas políticas y con demandas políticas. Y en ese caso el presidente le hizo una invitación a los sectores sociales y la propuesta del presidente y que nosotros, por supuesto, recogemos para tratar de hacerla efectiva. Discutamos con esos sectores cómo utilizar de mejor manera los recursos que estaban en un barril sin fondo de los subsidios a las gasolinas. ¿Cómo vamos a utilizar mejor esos recursos? ¿Cómo esos 1.300, 1.400 millones que se iban a pagar el tanque de su carro, Miguel, del mío,
que no necesitamos que el gobierno nos pague la mitad del tanque. Está mal. Ese dinero tiene que estar para el agro, ese dinero tiene que estar para la reactivación productiva, ese dinero tiene que estar para el seguro social campesino. Ese dinero hay maneras de usarlo para atender a los sectores que más lo necesitan. Mucho gasto improductivo, que hay que mejorar eso. Claro que sí, también. Hay muchas cosas que hacer y le aseguro que las estamos haciendo todas, incluidas las más difíciles y las que muchos gobiernos han aplazado durante 40 años. Pero estamos en ese propósito. Para nosotros también parte del diálogo con las comunidades, y que nos ha preocupado mucho constatarlo en estas semanas y en estos días, es la cantidad de mentiras con las que se engaña a algunos sectores en el país. Permítame explicarme. ¿Han identificado a esos sectores? Bueno, por ejemplo, en sectores populares, en las ciudades, pero no pensábamos que también era tan fuerte este imaginario en la ruralidad. Pero en estos días ya de cierres de vías, que en todo lado estamos conversando, nuestros tenientes políticos, los gobernadores, por ejemplo, hay muchos sectores que nos dicen, la primera condición que le ponemos al gobierno es que les ha estado dando, perdón por usar, pero voy a usar los términos exactos, es que les ha estado dando un bono a los venezolanos. Y tienen hasta una cifra, dicen, hay un montón de millones, eso es una mentira. Eso es una mentira, pero una mentira repetida tantas veces. Empieza a calar en los ciudadanos. Entonces hay muchas mentiras que circulan y nuestra principal tarea en este momento es luchar contra esas noticias falsas, luchar contra las noticias falsas que circulan en el espacio, en estos espacios que estamos hablando. No va a subir el IVA, no van a subir los impuestos. El gobierno está proponiendo un impuesto para las empresas que ganan más, que facturan más de 10 millones de dólares al año, que son las que más deben pagar. En el resto van a bajar los trámites burocráticos, van a bajar los trámites impositivos, vamos a tener facilidades de empleo. Entonces, no es cierto que va a subir el IVA, no va a subir el gas, no van a subir los impuestos. Es clave en este momento una comunicación que nos permita diluir estas mentiras. Y en el caso de otros sectores, las mentiras de las redes sociales, Miguel. Es increíble cómo las redes sociales, y todos nos habremos visto inundados en nuestros teléfonos a través de WhatsApp o de redes, de una cantidad de noticias falsas este fin de semana que tenían a muchos sectores y algunas ciudades del país un poco en vilo, ¿no? Claro, con muchas mentiras, y muchos falsas. engaños que se evidencian, ¿no? Que pudiera presumirse de dónde viene. Ahora, ministra, la inquietud del ciudadano común que dice, voy a trabajar, quiero normalizar mis actividades. ¿Por qué no se aplica a plenitud el decreto de estado de excepción en donde limita libertades de asociación, de reunión, limita la libertad de transitar? Eso dice. En el gobierno del doctor Rodrigo Borja, 88-92, hubo lo mismo, pero se hicieron requisas. Les quitaron buses, les quitaron taxis, y 20, 30 días a ver si es que continúan con esto. Es decir, ¿por qué no hay mayor firmeza de la fuerza pública, de los militares, de la policía? Porque estamos en un estado de excepción que debemos estar muy claros. Miguel, siempre es un tema sensible el tema del uso de la fuerza, el momento, el lugar, la intensidad del uso de esa fuerza. Así como usted sugiere más fuerza, hay sectores que dicen no, hay que aplicar la fuerza, hay que tener una serie de precauciones. Los indígenas van a seguir tomándose las carreteras. Le aseguro que estamos haciendo nuestro trabajo y no siempre vamos a coincidir con todos, ¿no? Algunos nos dicen no más fuerza y otros dicen más fuerza. Pero el decreto, el estado de excepción está vigente y tanto... les da esas atribuciones. Así es. Y tanto Fuerzas Armadas como Policía las están ejerciendo. Y consecuentemente, ¿qué espera usted de las próximas horas a fin de evitar? Porque muchos hablan ya de que se ponga fin a este gobierno. No creo que hay muchos que hablan de que se ponga fin a este gobierno. Solamente el correísmo habla de que se ponga fin a este gobierno. Eso sí le puedo asegurar. No hemos identificado nosotros en ningún otro sector político y en ningún otro sector social que su pretensión sea la salida del gobierno. Hay demandas que están relacionadas con el tema de los subsidios. También hay sectores que a propósito del tema de los subsidios le recuerdan al gobierno otro tipo de demandas. Hemos tenido un fin de semana duro en Alausí, por ejemplo, y la comunidad plantea el tema de la gasolina porque ha llegado a sus oídos que su pasaje para movilizarse se va a duplicar. Es parte de lo que hemos estado trabajando este fin de semana, control de precios, especulación, abusos que se cometen desde algunos sectores. Pero, por ejemplo, al dialogar con toda la comunidad en Alausí,
hay un tema que para ellos es un gran pendiente, que es mejorar la infraestructura de salud que tienen. Su infraestructura de salud tiene 80 años, me parece. Ha tenido mantenimientos y demás, pero tiene la expectativa de tener un nuevo hospital. Hay que discutir cómo el gobierno hoy, con recursos que precisamente le permite el hecho de no desperdiciarlos en donde no debe, de que no se vayan por el contrabando, cómo el gobierno puede atender esas demandas. En ese sentido, optimizar la calidad del gasto, que vaya a gasto productivo, no improductivo. Y que vaya a los sectores que tiene que ir. Porque así tiene que ser. El gobierno no necesariamente pues es el encargado de garantizarle ganancias a sectores industriales. Entonces, en eso yo creo que la comunidad, los dirigentes conocen la apertura del gobierno para discutir cómo mejorar ese gasto, cómo mejorar la inversión, cómo atender de mejor manera a los sectores que más lo necesitan. Y en ese sentido, pues lo que yo espero, la expectativa que tenemos en el gobierno en las próximas horas, es que esos canales de diálogo se hagan efectivos, que los sectores que están en contra de la medida muestren su descontento, eso es parte de su derecho, pero sin impedir la circulación, sin impedir el trabajo de los otros, y en los sectores en donde esto se pretende impedir, usted ve a la fuerza pública actuando. ¿Cuántos presos hay hasta esta mañana? Hemos detenido a 477 personas en estos días de protestas. La mayor cantidad de detenidos están relacionados con actos vandálicos, no con protestas, pero claro que también hay detenidos por el tema de las protestas. Atacar ambulancias, eso es inhumano lo que se ha hecho. Miguel, hasta en la guerra hay unas reglas, ¿no? Hasta en la guerra. Hasta en zonas de guerra hay la regla de no atacar las ambulancias, de dejar pasar las ambulancias. Y en estos días hemos tenido 12 ambulancias atacadas. Hay que tener mucho cuidado de no cruzar este límite de la anarquía, del caos, de la violencia, a los niveles que la hemos visto estos días en el país, porque eso afecta la convivencia de todos. Yo creo que sectores como el sector indígena, por ejemplo, ha tenido siempre no solo el respeto, sino la solidaridad en su lucha de un grupo importante del país. El impedir que se abastezca una ciudad, el impedir el paso, el atacar una ambulancia me parece que deslegitima y desdice de sus reivindicaciones, y yo creo que hay muchos dirigentes y muchos militantes de esas causas que tratarán de conducir la protesta de otra manera. Mire, por ejemplo, la vía Molleturo, que ahí tenemos un lugar conflictivo por muchos motivos y desde hace mucho tiempo, pero ya los incidentes que se han tenido en esa vía son terribles. Molleturo o Naranjal. Sí, el día de ayer en esa vía se obstaculizó el paso para los vehículos por horas, yo creería que por más de un día. Y hubo un fallecido no como resultado del enfrentamiento de la fuerza pública, sino porque una de las personas atrapadas... Así es, una de las personas atrapadas en estos obstáculos trató de salir, trató de evadir, que le estaban impidiendo llegar, no sabemos ningún detalle, pero no sé si a su casa, no sé si tenía una emergencia, si alguien le esperaba, y terminó con un atropellamiento. Además, la ambulancia no pudo llegar a atender a esta persona precisamente porque no dejan pasar las ambulancias. Ministra Romo, ¿no cree que hay una rarísima coincidencia cuando el día de mañana, este martes 8 de octubre, se va a formular cargos a altísimos funcionarios del correísmo por el caso Sobornos 2012-2016? No creo que sea coincidencia. Efectivamente, como usted lo insinúa, para algunos sectores políticos, para el correísmo, lo que está en juego es mucho. Está en juego que la justicia les exija la verdad y les exija asumir las consecuencias de sus actos. La audiencia que estaba prevista sobre el caso Sobornos 2012-2016 para el día de mañana ha sido aplazada una semana. Entonces, esa audiencia que estaba prevista para mañana quedó para la próxima semana. Mientras más pasan los días, van a seguir aprovechando para el caos, para la desestabilización, para la instigación, y eso es parte de lo que todos en el país tenemos que reconocer, cuáles son los intereses que existen en cada uno de los sectores, siempre diferenciándolos. Yo voy a hacer siempre un esfuerzo para diferenciar y no mezclar las cosas. Los sectores sociales fueron víctimas de los abusos del correísmo. Los sectores sociales saben que muchas de las dificultades económicas que hoy
hoy reclaman son el resultado del manejo económico del correísmo, de su derroche, de su irresponsabilidad. Entonces, yo creo que está claro que no manejan agendas, no comparten una agenda, pero hay que tener mucho cuidado en que termine mezclándose y termine uno haciéndole favor al otro. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios Platinum FM y Radio Quito continuamos este diálogo. Un feliz lunes y ojalá vengan días mejores para el Ecuador.